Base Sword, plataforma de Yellowbab Kata, Epos. 29 de agosto de 2552. Finalmente habían llegado al lugar de su siguiente misión, la base Sword de la ONI. El problema era que los enemigos ya habían tomado posesión de dicha base. Su objetivo, hacerse con el control de todos los datos, que la doctora Halsey, quien había sido declarada muerta. Entrar por aire era un completo suicidio por la tremenda cantidad de torretas antiaéreas que los derribarían con apenas verlos. Aquí Noble actual a Noble 1, ¿cuál es su situación? Estamos aún afuera, Coronel Holland. El Covenant prácticamente domina todo el lugar. Los escáneres térmicos muestran que la base está repleta, así que tendremos que diezmarlos o acabarán con nosotros, respondió Carter hacia su oficial. Recibido Noble 1, cambio y fuera. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Axel preguntó mientras estaba sentado en un falcón junto con los otros Spartans. Mandaremos un pequeño grupo para darnos vía libre al lugar. Noble 6 y 0 junto con un trío de SCDO se encargarán de ello. Cade le respondió a Axel, ya deben de estar en posición para ello. Después de todo, no podemos arriesgarnos a ir todos por tierra. Tan pronto esté libre el camino, aterrizaremos en el patio de la base Sword para atacar por sorpresa. No te precipites, Axel, solo trata de atinarle a las Banshees con la torreta de granadas. Deja que 0 y 6 se encarguen en tierra. X calmó a su compañero. Ambos operaban las torretas del Watch 144 mientras los demás veían el casi apocalíptico panorama. 6, 0 están en posición. Afirmativo, ambos respondieron, portando rifles de tirador designado M392, mientras los SCDO llevaban unos MA37. El lugar en el que se encontraban había sufrido varias inundaciones producto del intenso calor y radiación de los bombarderos de plasma del Covenant, pero pese a ello el agua no llegaba a más allá de 1 metro de alto, pero tenían que tener cuidado. El grupo bajó empapándose en el proceso, usando una especie de cabaña como cobertura para poder visualizar mejor su entorno. Algo irónico, estaban en su propio territorio, pero aún así tenían que andar con cuidado. Pudieron ver en qué situación se encontraban. Habían 2 torretas Shade anti-infantería, una puesta en otra edificación con algo de altura para tener mayor campo de visión. A eso se le suma un Ghost y una plataforma donde había un Jackal francotirador. Para su suerte solamente había Grunts en la zona, pero aunque esos eran débiles individualmente, en grupo eran un problema y hasta lograban hacer hazañas. ¿Qué hacemos, Spartans? Por lo que pudimos ver son solo Grunts y un Jackals, así que la tendremos fácil, pero hay que atacar rápido. 0 respondió analizando su situación. Si derribamos primero las Shade, eso los dejará temporalmente desprotegidos, pero aún está el Jackal y el Ghost. Hay que dividirnos. 6 habló. 0 por el medio, usa este edificio como cobertura, debería darte vista suficiente para que puedas matar al francotirador. SCDOs vayan por la derecha, en cuanto lancemos el primer disparo se centrarán en nosotros, así que tendrán la oportunidad para matar al piloto del Ghost. Yo iré por la izquierda y acabaré con los artilleros. Entendido, los 4 asintieron a esas palabras y procedieron a moverse a sus respectivas posiciones para su maniobra. 0 se adentró en la vieja edificación, encontrando otro M392 y a su dueño. Se sintió mal por el pobre hombre, pero ahora lo vengarían. Tomó las municiones y justo por unas escaleras, se agachó para posteriormente acostarse y subió lentamente para poder ver bien a su objetivo. El Spartan 3 rodeó la misma edificación por el lado izquierdo, tenía más cobertura y sería más difícil de atinarle un disparo. Los SCDO por su parte aprovechaban el agua para poder camuflarse y pasar desapercibidos. Finalmente llegaron a una roca cercana donde podían tener vía libre para matar al conductor del Ghost. Entonces B312 respiró hondo y abandonó su cobertura. Disparó contra el descuidado Grunt artillero mandándolo a la otra vida. Aprovechando su confusión, disparó hacia la segunda Shade. El piloto cayó muerto al suelo tras recibir una mortal bala en la cabeza. El Jackal que estaba en la torre no tenía un buen ángulo para atacar al humano, y eso le dio la oportunidad a 0 de mandarle un regalo que le adelantaría el gran viaje. El Ghost comenzó a disparar hacia su posición, pero quedaría como coladera cuando las balas trituradoras de los MA37 lo impactarán. 2 Grunts Spec Ops se preparaban para hacer estallar a los soldados de choque, pero ellos fueron más rápidos y los mandaron a reunirse con su compañero. Con los de mayor rango muertos, los Grunts menores rompieron formación y comenzaron a correr.
Obviamente eso le permitió a los soldados humanos acribillar a la pobre infantería, no obstante los grunts de operaciones especiales tenían cañones de combustible, así que uno de los Heliomper lo tomó. Después de todo los grunts ya no lo necesitarían, el grupo se reunió nuevamente procediendo a avanzar, aunque todavía quedaba un largo camino hacia las torretas Tyrant. El grupo de 5 continuó avanzando, pero a lo lejos vieron algo que les elevó bastante la moral, una belleza de 76 toneladas de alta potencia fuego. El escorpión parece estar funcional, podemos usarlo para abrirnos paso hasta las antiaéreas, un SSDO sugirió, parece que hoy la suerte les habría sonreído. Sin perder tiempo Noble 6 abordó el escorpión, que aún contaba con suficientes proyectiles para su misión. Uno de los soldados de choque tomó la torreta, mientras que sus 2 compañeros y Zero iban en los costados del tanque, un poco incómodo para el de armadura roja, estaban estúpidamente expuestos así. Tal vez la UNSC debía reconsiderar el modificar algunos de sus vehículos, para que tengan algo más de protección. Pero por ahora debían cumplir su misión. Zero puso el DMR en su espalda y activó su booster. No tenía una potencia como para derribar un Phantom, pero muy seguramente podría ser útil contra vehículos ligeros y quizá contra pesados. Con gran precisión Noble 6 hizo estallar una torre de francotirador cerca de donde estaban y así los soldados y su tanque comenzaron a avanzar. El Covenant tenía varias Shade y algunos Ghost patrullando, pero poco podrían hacer contra un tanque que parecía que podía contra todo. Cada enemigo explotaba en pedazos y aquellos que se acercaban lo suficiente eran acribillados por el artillero y sus pasajeros. Hasta que finalmente llegaron al lugar, donde las 2 torretas Tyrant disparaban sin parar, pero había una buena cantidad de enemigos, entre ellos varios Elites y Jackals, sin contar el abrumador número de Banshees que sobrevolaban la zona, pero tenían un tanque y los tanques pueden con todo. Tan pronto se acercaron fueron recibidos por varios Jackals y un Ghost, el último fue reducido a chatarra por el Spartan, mientras que los pobres aliens similares a aves, salían volando por los disparos del cañón combustible. Un par de Banshees se desviaron hacia el tanque, abriendo fuego con sus cañones de energía cero derribo aún con un disparos cargados, pero el segundo consiguió evadir el segundo disparo con una maniobra lateral, pero poco le duró el gusto cuando las balas calibre 50 del artillero le reventaron un ala haciendo que se estrellara contra una especie de antena, explotando en el proceso. Entonces Noble 6 comenzó a disparar directamente contra la torreta. Después de todo era más seguro y tenía suficiente potencia de fuego para darse ese lujo. 7 disparos bastaron para que la torreta estallara. El tanque entonces comenzó a avanzar, pero más Banshees se desviaban para destruirlo. Los Scorpions eran duros, pero ni de chiste podría contra toda una oleada de Banshees. Sabiendo ellos, Zero abandonó su lugar como pasajero y se dirigió hacia la destruida torreta con su sable y booster activados. Tuvo que hacer uso de toda su agilidad para evitar la mayoría de los disparos de los enemigos, sobre todo del aguijoneador. De entre todas las armas Covenant que habían visto, esa era la más peligrosa tanto para ellos como para los humanos. Finalmente consiguió llegar a la destruida torreta y empezó a escalar gracias a su salto de pared, llegando hasta lo más alto, donde comenzó a atacar a las Banshees. Una cayó, pero las otras Banshees dejaron de lado al escorpión para centrarse en un blanco más fácil. Con sus característicos impulsores aumentó su velocidad. En vez de disparar sus cañones comunes, proyectó una bala de combustible. Eso forzó al rubio a retroceder para evitar recibir un daño fatal, casi cayendo de la plataforma. 3 Banshees iban directo hacia él, cuando una de ellas fue derribada por el escorpión del Spartan, dándole así el tiempo suficiente para lanzar una vez más un disparo cargado, el cual hizo estallar al segundo Banshee, pero en vez de preparar otra descarga de plasma cargado, corrió y auxiliado por su sistema de aceleración dio un gran salto para intentar tomar al Banshee. Casi no lo logra de no ser por su doble salto. Se aferró fuertemente al ala de la nave, pero esta, al tener un indeseado pasajero, aceleró y zigzagueó para quitárselo de encima. Mientras eso sucedía en el aire en tierra, el escorpión había acabado con toda la infantería, y entonces uno de los SSDO bajó y destruyó el núcleo. Tan pronto hizo eso, salió corriendo para evitar morir en la explosión.
Ahora con la vía libre un grupo de 4 Falcons sobrevolaron la zona, el que llevaba al equipo noble se adelantó pero no tanto pues todavía quedaban más defensas. Mientras que el rubio activó una vez más su sable y lo clavó en la nave escuchando un rugido de dolor del piloto, la Banshee redució su velocidad lo que le dio la oportunidad de reacomodarse y abrir la cabina donde Lelith se quejaba por la herida pero luego fue bruscamente lanzado fuera de su propia nave cayendo al vacío hacia una muerte segura. La compuerta se cerró y Zero se sintió algo incómodo, era una nave extraña pero él era un buen piloto, para su sorpresa era más fácil de manejar de lo que parecía, pero no quería confiarse, revisó los controles, presionó casi todos los botones para darse una idea de cómo operar esta cosa. Cuando ya pudo acoplarse dio la vuelta para apoyar a sus compañeros, el Falcón del equipo noble se adelantó por el flanco izquierdo, mientras los otros 3 Falcón por el medio y justo detrás de ellos el Escorpión, al cual también se le sumaba el Banshee pilotado por el reploide del sable óptico que venía un poco más atrás. Tan pronto como los UH-144 entraron en el rango de visión del enemigo fueron atacados, los Falcón maniobraban cuanto podían para evitar ser derribados, lo que el Covenant no esperaba era que un Banshee disparara un torpedo de plasma el cual destruyó por completo una Shade antiaérea. La atención fue dirigida hacia dicha nave dándole el paso libre a los Falcón para que destruyeran la segunda torreta, sumado a eso el Escorpión acabó con 2 Shade anti-infantería pero no se había salvado de recibir algunos impactos, el blindaje del tanque brillaba por los infernales disparos de plasma, los SCDO tampoco salieron bien librados, recibieron algunos impactos, sus armaduras los salvaron pero otros impactos podrían ser tratados, nada que un poco de bioespuma no arregle. Desgraciadamente todo iba demasiado bien para ser verdad, sorpresivamente un trío de Banshees llegó a gran velocidad y lanzaron sus torpedos de combustible, los 3 torpedos dieron en un Falcón haciéndolo estallar, los otros 2 Falcón abrieron fuego para destruir a las Banshees, si bien lograron destruir una la otra, consiguió dañar la hélice de uno haciéndolo caer al suelo, antes de que Zero lo hiciera volar en 1000 pedazos con su propio Banshee. Noble 6 había conseguido despejar el lugar con el Escorpión medio destruido y humeante, los soldados de choque solo le desearon buena suerte y entró a la base Sword donde se oía un agitador tiroteo en el patio, con su habilidad de sprintar consiguió llegar para ver al equipo noble, X y Axel en un enfrentamiento contra 5 élites. Uno de ellos estaba lo suficientemente cerca de él por lo que se acercó a él con rapidez y sigilo para tomarlo por el cuello y clavarle su cuchillo en el cuello. El sonido de agonía hizo que los elites restantes se centraran en él. 2 de ellos fueron abatidos por Jun y Axel, pero los otros 2 se acercaron hacia Noble 6. Sin embargo no llegarían al Spartan, pues un avance a toda velocidad los había atropellado e incrustado contra una de las paredes del patio. El Oji Azul bajó del Banshee, admite que fue interesante manejar una nave de ese tipo, estando ya todos reunidos se dirigieron a la entrada del sótano por llamarlo así, donde había un par de grunts defendiendo la entrada con torretas de plasma pero fueron sencillamente derribados. Los Spartans 3 no pudieron evitar cómo daba vueltas la vida, habían estado aquí hace un mes y ahora estaban de vuelta. Su recorrido fue algo calmado, el lugar estaba dañado y con grandes signos de prolongados tiroteos, cuerpos de Marines y elites estaban esparcidos por todo el lugar, la iluminación fallaba, habían armas tiradas por todos lados, una escena que dejó muy frustrado a X, estaban en medio de una guerra en la cual quizá ya no valía la pena seguir, la humanidad estaba perdiendo de forma aplastante, pero más allá de eso se preguntaba por qué el Covenant inició esta guerra, que tenían en contra de los humanos, para llevar casi 30 años de guerra. Siguieron su camino encontrando poca resistencia en el interior, al contrario de lo que Kat habría previsto, apenas un puñado de Jackals y elites, pero nada más. Esto dejó confundido al grupo, esperaban algo más de resistencia, claro afuera sí que estaba bien armado pero en el interior, algo no andaba bien. Finalmente llegaron a su destino solo que había un pequeño problema, no había a dónde seguir. Entraron por una puerta encontrando a más soldados caídos, pero no veían mesa en la habitación que pudieran haber protegido. Parece que se quedaron acorralados. El francotirador del equipo dio su opinión, viendo el lugar. O que querían defender su posición, Carter opinó, habían demasiados Marines como para haberse quedado acorralados, tenía que haber algo aquí.
Siguieron caminando, hasta llegar a un callejón con salida. Si de verdad estaban protegiendo algo, lo más seguro es que el Covenant ya se lo había llevado. Voto por arrinconados, aquí no hay nada. Emil pareció un poco molesto. Puede que estén por el laboratorio, como una entrada secreta. Kat añadió, la base SWORD tenía varias vías de escape, pero aún así. Dot, Carter preguntó a la IA que los llevaba asistiendo durante algún tiempo, revisa las coordenadas. Vector confirmado, estamos justo donde la ONI nos ha enviado. La IA tonta respondió con la voz inexpresiva, que tenían todas las de su tipo, mil disculpas comandante, coordenadas revisadas confirme. ¿Cómo que revisadas? Carter miró confundido su datapad integrado al brazo. Por una IA desconocida, con mayor acreditación que la mía, eso solo dejó más confundidos al grupo. Bueno, nos señala 1,5 kilómetros al este y 600 metros bajo tierra. Jun habló nuevamente sonando bastante confundido. No traje la pala comandante. ¿Y si hay un elevador? X alzó su dedo índice para llamar su atención. Kat mencionó un laboratorio. ¿Qué tal si ese laboratorio está debajo de la base SWORD como un subterráneo o algo así? Puede ser, quizá nos mandan al laboratorio de Halsey. Oh, genial, cómo pasamos de una misión común a que todo se volviera tan críptico. Axlav lo molestó mientras se recargaba en una pared del callejón. Señor, sugiero que sigamos la misión sin una IA, las coordenadas claramente son basura. Antes de que Jun pudiera hablar, escucharon un sonido como de algo moviéndose. Todos apuntaron sus armas al origen, solo para ver cómo la pared en la que Axel estaba recargado se abría. ¿Qué es esto, Dot? La ruta revisada, comandante. Bien, pese a la pequeña sorpresa, deberían de continuar con su objetivo, fuese cual fuese para este punto. Nuevamente se adentraron al nuevo camino, pasando por un largo pasillo el cual parecía no haber sido encontrado por el Covenant. Por ahora, mientras avanzaban sentía la temperatura empezar a disminuir. Los Spartans no tanto por sus armaduras, que regulaban su temperatura, pero los recloides sí que sentían eso. Ya habían pasado por lugares con muy bajas temperaturas. Llegaron a un ascensor en el cual los 8 podían caber sin problemas. El ascensor se activó y comenzó a descender. Tu nueva amiga ya te dijo algo, Dot. Sin embargo, la Antidot no respondió, y en cambio una pantalla holográfica se proyectó. Mis disculpas por las inusuales medidas de seguridad, comandante. Una mujer algo mayor habló por la pantalla, pero era alguien que el equipo daba por muerta. Doctora Halsey, preguntó Carter algo incrédulo, en los informes de bajas usted. Sí, bueno, las noticias sobre mi muerte son algo exageradas, ella admitió, pero miró unos breves momentos a los nuevos integrantes del grupo. Veo que trajo más compañía, comandante, alguna nueva clase de Spartan. En realidad es una historia muy complicada, pero estos 3 nos han ayudado mucho. De no ser por uno de ellos, Kat ya estaría muerta. Carter respondió ganándose una mirada curiosa de la científica. Tal vez le agrade saber esto, noble 2. Por el módulo de datos que recuperó contenía justo lo que necesitaba. La mujer mostró una especie de chip. Sus órdenes fueron solo un pretexto para traerlos aquí. Ahora su misión es asegurarse de que estos datos salgan de aquí. Con el debido respeto, doctora, tenemos órdenes de destruir toda la información. Otro equipo ya ha sido asignado para encargarse de ello. La doctora interrumpió S0, el coronel Holland será informando del cambio, ahora son parte de la ONI. Mientras el ascensor descendía pudieron ver una enorme estructura que dejó boquiabiertos a los recloides. Halsey dijo que aquella estructura era anterior a la humanidad y al mismo Covenant. Ella con los datos del módulo que Kat le entregó podría desencriptar los datos, pero aún faltaban muchos datos por procesar, debían ganarle todo el tiempo que pudieran. El líder del equipo noble aceptó a regañadientes, pero Halsey supo persuadir al Spartan para que aceptara. Tras tocar fondo el grupo salió del elevador. Se les informó que habían 4 torretas defensivas que les ayudarían a repeler a las oleadas del Covenant, quienes venían a bordo de Phantoms y Banshees. El Covenant sin duda quería apoderarse del lugar. La cantidad de enemigos que llegaban era brutal: Grunts, Jackals, Brutes, Elix, Banshees, Ghost, inclusive tanques Wraith llegaban sin parar con tal de abrumar la pequeña defensa formada por los humanos. Lo que para ambos fueron casi horas de intenso tiroteo realmente fue mucho más corto, pero la intensidad del combate les hizo sentir que todo iba más lento.
Las balas y el plasma surcaban los cielos por el intenso tiroteo, la estructura que usaban como refugio los humanos comenzaba a caerse producto de los impactos por los morteros de plasma de los tanques Wright. El Covenant atacaba con fuerza, como estaban bajo el suelo X, no podía arriesgarse a usar la Ultimate Armor, pues esta generaba mucho daño colateral con su disparo de plasma sobrecargado, tenía que limitarse a las armas disponibles del UNSC. Pero la destreza y determinación del equipo bastó para que todas las fuerzas terrestres fueran eliminadas, los Wright fueron destruidos, ya no había más Banshees sobrevolando el lugar, los Phantom emprendieron la retirada, los Spartans y los Maverick Hunters se habían hecho con la victoria, habían ganado esta batalla pero aún no ganaban la guerra. Buen trabajo Spartans, Halsey habló nuevamente por la radio, he quitado el seguro, así entren seguro que querrán saber esto. Las puertas se abrieron y comprobando que no hubiera algún enemigo cerca todos procedieron a entrar, fueron a paso rápido, el pasillo era bastante largo pero cuando estaban ya casi llegando al laboratorio su vista se centró en algo, una especie de esfera holográfica la cual parecía recibir corrientes de energía, o al menos eso suponían, su paso fue alentado por contemplar aquel lugar, la tecnología era de un nivel muchísimo mayor al que hablan visto que tenía el Covenant, los Reploides miraban maravillados el lugar, de los Spartans era una situación similar, aunque externamente no se podía decir si les interesaba o no. Finalmente llegaron a la pequeña sala, que sería el laboratorio donde encontrarían a Catherine Elizabeth Halsey, una de las mentes más brillantes del UNSC, quien a pesar de haberse percatado de la llegada de los soldados, se mantuvo en movimiento de un lado a otro. ¿Qué es esto?, preguntaría Emil. Conocimiento, la herencia de una antigua civilización, la doctora respondió sin despegar su mirada de las máquinas que usaba, esta IA es su guardiana y los ha elegido como mensajeros. ¿Elegidos, por una IA?, preguntó nuevamente Emil confuso. Por esta IA en particular sí, su opinión sobre ustedes tiene tanto peso como la mía, quizá más, los Spartans vieron una especie de figura holográfica en posición de loto, deben llevarla al deshuesadero de la UNSC en Azoda y un crucero de la clase Halcyon la sacará del planeta. ¿Qué tiene de importante esta IA?, preguntó Axel sin saber muy bien sobre las inteligencias artificiales de este mundo. Tiene lo que pude descifrar en el tiempo que me consiguieron, la doctora Halsey respondió tranquilamente, lo saben no, la humanidad tiene las de perder una vez que Rich caiga, y caerá, nuestra aniquilación estará casi asegurada, a menos que este artefacto no permita diseñar una defensa contra el Covenant algo que cambie las reglas, al nivel de la bala cónica en el siglo XIX, o el viaje hiperlumínico en el 23. ¿Cambiar las reglas?, preguntó X, la única forma de hacerlo sería encontrar el talón de Aquiles del Covenant, algo que rompa su determinación. La mejor forma serían sus líderes, o encontrar algo que veneren como una reliquia como esta o algo así. O podría ser que simplemente nos odien más de lo ya nos odian, no es como que podamos hacer que entren en una guerra civil y dejar que se maten. ¿Y si no podemos?, preguntó Carter una vez más, pero aún así tomando en cuenta las opiniones de los Reploides. Una pregunta válida si hubiera alguna otra esperanza, no la hay, la IA y Halsey se miraron nuevamente antes de que la primera desapareciera. La científica entonces retiró un cilindro el cual en su interior emitía una luz de color azul, la miró unos momentos más, su IA pero ahora tenía que partir y reunirse consigo misma, ahora solo quedaba entregarla a su mensajero, se giró para dirigirse hacia el equipo noble, en un principio parecía que le iba a entregar la IA a Carter, pero entonces se desvió para dirigirse hacia B312. Llévesela teniente, lo ha decidido ella, el Spartan miró a su líder como pidiendo permiso, este solo asintió y posteriormente tomó el cilindro, ¿la tiene? Sí. Dígalo por favor. La tengo, así Halsey soltó el objeto confiándolo en las manos del Spartan. Con el paquete en mano el grupo ahora escoltaría a la doctora Halsey, llegando hasta una plataforma de aterrizaje donde habían dos Pelicans, la doctora se sentía algo más aliviada de que su IA estuviera a salvo, aunque también tuvo que reprimir sus impulsos por querer interrogar a los Reploides, y quizá estudiar sus armaduras que por su diseño y lo que había visto de sus funciones a través de las cámaras de vigilancia del laboratorio no eran para nada una armadura Mjolnir, o al menos no que ella supiera. Doctora, Noble 3 la escoltaría hasta la base Castillo, Noble 1 habló mientras que la humana no parecía estar muy de acuerdo con ello.
No necesito escolta, comandante. Ella se negó, aunque sabía que su seguridad era prioritaria para la UNSC. Jun que no caiga en las manos del enemigo. Carter ignoró a Elizabeth, dándole la orden al francotirador del equipo. Haré lo necesario, señor. Buena suerte. A 2-6-6 le dio su despedida a su equipo y a sus camaradas robóticos. Lo mismo digo. Ambos grupos fueron a sus respectivos Pelicans. Carter tomaría el mando de la nave de transporte UNSC mientras Kat, X, Axel, 0 Emil y B-32 se subían unos segundos después. Necesito un rumbo DOT, el de armadura comando pidió a la IA tonta que los llevaba apoyando desde que inició el conflicto. A 3 kilómetros al norte, gire a la derecha, rumbo al 050. ¿Y vamos a? Carter preguntó una vez más antes de hacer que el Pelican D-77 se elevara al deshuesadero de Assault, el único punto de extracción que queda en este continente. Los ataques aéreos a pequeña escala han diezmado muchos convoyes en ruta. El Pelican comenzó a alejarse de la plataforma para iniciar su viaje. El crucero Pilar o Fortune de la UNSC los espera. Si esta misión fuera fácil, no sería una misión para noble. Carter habló con la verdad. Sonaba demasiado fácil, pero con el Covenant de por medio devolvería toda una odisea. Mientras se alejaban, los pasajeros vieron cómo se formaba una gran explosión en el suelo, seguido de la fragmentación del lugar en donde solía estar aquella estructura de origen desconocido. Lo que sea que Halsey hubiera conseguido descifrar de ahí se quedaría para la humanidad. El Covenant murió en el intento por saber qué había ahí. Una etapa estaba por terminar, la caída de Reach estaba por llegar a su punto más crítico, pues sin que ambos bandos lo supieran, este era el comienzo de algo mucho más grande que estaba por venir.